Aquí sí, adelante. A ver. Bueno, recording in progress, got it. Entonces vamos a continuar. Lo que nos habíamos quedado en que cualquier expresión acotada, déjame poner esto así, esta barrita que siempre da lata. Ahí está. Bueno, entonces, básicamente la conclusión de lo que se vio ayer al final era algo como que cualquier expresión, perdón, expresión acotada, se puede escribir, se puede escribir como suma convexa de sus cotas, como suma convexa de sus cotas. Y vimos que eso, a pesar de que metodológicamente podría parecer complicado, en realidad era pues básicamente reescribir así de la misma manera en que uno escribe 2 como 1 más 1, pues básicamente era lo mismo. Yo reescribía siguiendo pues algunas, digamos, indicaciones muy simples y es una reescritura algebraica que no es una aproximación, no es una linealización, no es nada por el estilo, ¿no? Entonces cualquier expresión acotada se puede escribir como suma convexa de sus cotas. Y ahora la cuestión es, nada más me gustaría recapitular por qué nos metimos en esta cuestión de reescribir expresiones acotadas como suma convexa de sus cotas. Nos metimos en esto porque recordarán ustedes que habíamos hablado algo de Lyapunov, creo que habíamos hablado algo de Lyapunov un poco antes y habíamos dicho que tanto en el caso lineal como en el no lineal había manera de que nosotros utilizáramos los teoremas de Lyapunov para llegar a condiciones como las que están en azul en cada una de estas 4 cajas. Y para poder llegar a esas expresiones, en el caso no lineal, era necesario reescribir aquellas expresiones no lineales como suma convexa de sus cotas. Naturalmente, los sistemas, cuando nos dan la pura ecuación, cuando nos dicen x punto igual a f de x, cuando nos proporcionan el modelo matemático de un sistema, normalmente no aparecen cotas en ningún sentido, es decir, el modelo se presenta libre. Eventualmente nos enteramos de que el sistema pues se trata de un sistema mecánico o eléctrico que a lo mejor limita ciertas variables, algunas de manera muy directa porque pues son variables que podemos medir que se refieren a posiciones, y hay otras de las que no podemos pronunciar nada o no demasiado, que tienen que ver, por ejemplo, con velocidades, con aceleraciones, con posibles estados intermedios. Entonces, una de las preguntas es, oye, si esa es la situación, ¿cómo es posible que tú vas a reescribir ese modelo eh, utilizando presuntas cotas? Bueno, eso no es propiamente así, sino que nosotros las cotas en realidad vienen de diseño, es decir, vienen dadas como un área de interés o un lugar de interés dictadas por distintos motivos, por necesidades de diseño, ya sea que tú quieras restringir la planta en esa región o por cuestiones naturales, porque algunas de esas expresiones sean trigonométricas como el seno o coseno, que están naturalmente acotadas entre -1 y 1, o cualquier otra condición extra donde, por ejemplo, alguien limita la entrada porque tenga que tener alguna cota, etcétera, etcétera. Entonces, no es, tomen en cuenta que a pesar de la, digamos, ligereza con la que hemos estado hablando de las cotas, esas cotas no presuponen que la planta está moviéndose ya de manera estable o que se encuentra restringida en una zona, en absoluto. Aquí cualquier expresión acotada se puede escribir como suma convexa de sus cotas, pero además hay que decir que en un sistema, eso fue como que el principio, y ahora en un sistema las expresiones no suelen estar acotadas. Las expresiones no suelen estar acotadas. Acotadas, por lo que
Las cotas se imponen por diseño. Por lo que las cotas solo significan condiciones de diseño. ¿A qué me refiero con esto más específicamente? Si yo estoy hablando de un ejemplo concreto, de una planta física, vamos a poner, por ejemplo, voy a abrir un artículo de hace algún tiempo que hice con algunos de los estudiantes que andan por ahí. Eh, Tal vez este de aquí. A ver, conferencias, por ahí debe de estar el famosísimo Furuta con el señor David. Solo que no veo algo que diga Furuta. A ver, déjame ver. Furuta Pendulum Vázquez, debe ser ese, ¿no? Bueno, si no es, no importa. Lo que quiero ver es el modelo. Por ejemplo, consideren ustedes este modelo que está en la ecuación 1 y que pues está constituido por 4 ecuaciones diferenciales de primer orden. Este es el modelo en espacio de estados de un péndulo de Furuta. El péndulo de Furuta, como todo mundo seguramente sabe, es un modelo, es una planta como esta que se está mostrando aquí. Esta es un, ¿sí? Ah, pero no se ve bien aquí, ok. Sí, sí se ve la planta, Sí, se sí, ve se la ve. fotografía de Sí. la planta, bien. Sí. Bueno, pues ahí se ve que hay dos posiciones que están dadas por los estados X1 y X3. X1 se mide en la base y X3 se mide en la vertical. Es un péndulo giratorio, básicamente. O sea, esta cosa de aquí abajo gira y al girar, pues produce movimientos en la otra barra que no está actuada, que solamente tiene un encoder para medir la posición X3 y ya. Entonces, en una planta como esta, hay cosas que podemos nosotros de manera razonable asumir acotadas en el sentido de que son cosas donde nos interesa el diseño. Por ejemplo, evidentemente el ángulo X1 podemos ponerlo entre menos pi y pi, si es que queremos modelar, digamos, la parte de abajo en vueltas completas. Por supuesto, pasar a 2pi, a 4pi o a menos 6pi, pues significa haber dado varias vueltas en la base, pero digamos que si queremos hablar de todo el espacio de trabajo y alrededor del origen, pues eso naturalmente podemos hablar de un área de diseño entre menos pi y pi. X3, si el objetivo de control es mantenerlo en la vertical, pues puede ponerse entre menos pi cuartos y pi cuartos porque pues no habría manera de controlarlo con técnicas tradicionales si pasa por la parte no controlable de pi cuartos, a menos que haya digamos, lo que le llaman esas dos etapas con un control que lo levante y luego lo mantenga en la parte ya superior. Pero suponiendo que yo lo inicializo en alguna parte superior y lo quiero mantener ahí, pues X3 tendría un valor entre menos pi cuartos y pi cuartos. Noten que esto de decir que tiene esos valores o que tiene esas cotas es una afirmación de diseño. No es una imposición sobre la planta ni es una cosa que la planta tenga de manera natural, para nada. Se trata de especificaciones de diseño que yo debo de tomar en cuenta si lo que deseo es reescribir este sistema como una suma convexa de sus posibles cotas. Entonces, eso sería en cuanto a dónde se mueven X1 y X3, pero luego hay otras variables como X2 y X4 que son las velocidades angulares, que también son estados, que también aparecen en las expresiones horribles que están a la derecha de las ecuaciones de las velocidades, de las aceleraciones, de hecho, y que yo debería de tener alguna idea de cómo posiblemente acotar, etcétera, etcétera, porque de otra manera no podré reescribirlas. Entonces, lo que me gustaría insistir es que en esos casos tenemos distintas opciones. Para empezar, convengamos en que reescribir de manera convexa una expresión es independiente de las cotas que yo tome. O sea, a mí me da igual. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Me refiero a que, a ver, estas observaciones debería de enumerarlas. Esta es la 1, esta es la 2. Una tercera observación es una expresión puede escribirse
como suma convexa de, y aquí está la palabra clave, de cualquier par de cotas. Suena un poquito raro, pero no tanto. Fíjense ustedes, por ejemplo, que si yo tengo, pongamos, por ejemplo, x1 al cuadrado, otra vez, o x al cuadrado, voy a ponerlo como x al cuadrado. X al cuadrado ya vimos que yo puedo reescribirlo de cierta manera si asumo que x está entre, por ejemplo, menos 2 y 3, que fue lo que usé el día de ayer, y creo que aquí venía una cierta función de x multiplicado por algún extremo, que no me acuerdo quién era, creo que era 0, y acá venía otra función de x multiplicada por el otro extremo, que creo que era 9. Pero lo que quiero decir es que esta reescritura podría haber sido exactamente igual a cualquier otra en donde yo hubiera usado otras cotas. O sea, por ejemplo, habría podido pedir que ahora x se mueva entre menos 1 y 1. Y eso tendría otras representaciones. W0 le voy a poner barra de x por el mínimo en ese lugar, que sigue siendo 0, y por más el máximo. El máximo por lo que está en el otro límite, que es el 1. Esto lo podemos calcular, no es ningún misterio. Estos ya las calculamos. El día de ayer hicimos el cálculo de estas. Solo por, digamos, escribirlo muy rápidamente, pues ya sabemos que esto es igual a... ¿qué era? El máximo, que es 9, menos la expresión, entre máximo menos mínimo, que es 9. Y creo que W1 de X, me corrigen si no estoy haciéndolo bien, era la expresión menos el mínimo entre máximo menos mínimo, o sea, 9 menos 0. Pero si yo hablo de estas nuevas que estoy poniendo como barras, pues yo diría máximo, que es 1, entre máximo menos mínimo, que es 1. O sea, quedaría eso. Y el W barra 1 de X, pues sería X cuadrada menos 0 entre 1. De hecho, nada más esto. Abajo Entonces, quedaría entre 2. aquí abajo, Sí, ¿por qué? es el máximo, nuestro mínimo es 1 menos menos El 1. mínimo es 0. El mínimo es Ah, cero, ok, sí. pero entonces, Be serious, please. Entonces, 1 menos x cuadrada. Entonces, noten ustedes que estas funciones son diferentes a las de acá. Y sin embargo, la expresión es la misma. O sea, no hay ningún problema en que yo cambie los límites de esto, porque al cambiar los límites de la región donde estoy escribiendo, pues cambian las funciones estas, cambian los extremos, pero la suma total no cambia. Entonces, la convexidad se mantiene, la convexidad de la suma. Lo único que se ve afectado es que la convexidad de la suma se mantiene en la región, se mantiene para el intervalo de modelado. La convexidad de la suma se mantiene para el intervalo de modelado, pero nada impide modelar con cualquier cota, con cualquier intervalo que induzca cotas. Claro, también hay intervalos que no inducen esas cotas, que induzcan cotas o que las inducen mal. Por ejemplo, no sé, si yo hablo de la expresión 1 entre yo qué sé, 1 menos x al cuadrado, pues probablemente esto, a ver, esto cuando paso por menos 1 y 1 está muerto, pero por ejemplo, si yo me limito al intervalo de menos 0.5 a 0.5, no hay problema, ¿no? Esta expresión seguramente es acotada en ese intervalo, sin duda. Ha de ser acotada en ese intervalo, por ejemplo, no sé, en 0.5 no sé cuánto de, en menos 0.5 tampoco sé, lo voy a graficar un poco como para darnos una idea, pero es una expresión claramente acotada,
y no sería problema reescribirla como suma convexa. Por supuesto, si yo amplío el intervalo, pues entonces voy a pasar por sitios en donde ese denominador se hace cero y por lo tanto la expresión se indetermina, y al indeterminarse ya no tengo las cotas que me piden. Entonces eso no lo podría escribir en otro tipo de intervalos, digamos, más amplios. No sé, por ejemplo, si yo pongo esto en el intervalo de menos 0.5 a 0.5, pues tendría algo como esto, y tiene toda la pinta de estar acotado, y ya está. O sea, ahí vemos que se mueve entre algo así como 1.35 y 1, y está muy bien. O sea, eso no es problema, se puede reescribir. Déjame nada más poner esto un poquito, esto no sé cómo, a ver acá, ok, y nada más decir, note que la expresión, por ejemplo, note que la expresión tal es modelable o es reescribible en forma convexa, pero usar un intervalo como este, pues lo mataría, ¿no? Pero en esto no es posible. Y en efecto, pues ahí se van a producir unas indeterminaciones en 1 y menos 1, y de esa no la rescata nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco sobre cómo modelar una sola expresión. Y también una pequeña, ahí hay 3 observaciones. Una tiene que ver con que cualquier expresión acotada se puede escribir como suma convexa de sus cotas. El único requisito es eso, que la expresión esté acotada. La segunda observación es que tomen ustedes en cuenta que esas cotas, cuando uno habla de una planta, no necesariamente significa que yo esté pidiendo que los estados se muevan en una forma acotada, para nada. Yo no estoy pidiendo eso, sino que yo, como condiciones de diseño, hablo de cotas para poder reescribir. Eso es todo. También la tercera observación complementa la segunda, porque insiste en el hecho de que las cotas es lo de menos. O sea, ustedes pueden reescribir en forma convexa usando las cotas que ustedes quieran, y la expresión como tal no se altera. Lo único que cambia al cambiar de intervalo es que la convexidad solo queda garantizada dentro del intervalo que se utilizó. Eso es todo lo que dice, pero convexidad y equivalencia algebraica son dos cosas diferentes. Esas dos sumas que ustedes ven aquí, donde se escribió x cuadrada de dos formas distintas, esas dos sumas son convexas en los intervalos que les tocan, pero algebraicamente son equivalentes en cualquier x, sea dentro del intervalo o fuera de él. Eso es todo. Solamente la convexidad se ve afectada. ¿En qué se traduce convexidad? ¿Qué significa convexidad? En este caso concreto significa que las W's, el W0 de X y el W1 de X, o el W0 barra de X y el W1 barra de X, suman 1, que eso lo hacen siempre, y además se mueven entre 0 y 1, que eso no lo hacen siempre, sino solo en el intervalo de modelado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa mantener la convexidad. Esta cosa de aquí se traduce en dos requisitos, este y este. ¿Correcto? Entonces, eso es convexidad. Estas dos cosas normalmente les llaman propiedad de suma convexa. Propiedad, si dos funciones cumplen esto, cumplen la propiedad de suma convexa. Entonces, claro, esa propiedad de suma convexa en estas reescrituras solo vale en el intervalo. Ahora, volviendo al asunto de lo de la planta, o sea, cuando ya tengo sistemas, no solo expresiones aisladas, la pregunta es, todo esto está muy bien, pero parece referirse a una expresión. ¿Cómo le hago en el caso general cuando tengo pues sistemas más amplios o expresiones horribles como la que tengo aquí? En el modelo del péndulo de Furuta yo veo senos, cosenos, potencias, etcétera. Veo
una revoltura de términos ahí y bueno, pues no sabría yo qué hacer ahí, qué hago para reescribir. Pues hay varias formas de abordar esto. Voy a ver una de ellas, digamos, una manera más o menos sistemática, insistiendo en que estas cosas de las que voy a hablar aquí, pues requieren familiarizarse con ellas. Para las personas que ya lo saben, pues les resulta supongo que bastante trivial y para las que no, yo he notado que a propósito de la discusión que yo mencionaba ayer entre la comunidad de sistemas no lineales o de control clásico y la de difusos o neuronales, etcétera, por el otro, yo he notado que a la gente de sistemas no lineales les cuesta mucho trabajo entender lo de la suma convexa y la reescritura. O sea, no entienden y sobre todo no entienden por unas razones también que voy a discutir y sobre las que he medio insistido hace unos momentos que tenía que ver con las cotas. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo reescribo? ¿Cómo reescribir un sistema no lineal? Un sistema no lineal. X punto igual a f de x más g de x por u, digamos, afín en el control. Me voy a limitar a esos. ¿Cómo reescribir un sistema no lineal tal en forma convexa? Esa es la pregunta. Entonces, claro, nosotros sabemos que en f y en g hay una serie de términos no lineales y nuestra intención es aplicar lo que ayer le llamaba sector no lineal, que no es otra cosa más que lo que hemos venido haciendo para expresiones aisladas escalares. O sea, en esas expresiones aisladas escalares hemos aplicado precisamente lo que se llama sector no lineal, aunque no se haya visto explícitamente por qué se le llama así, o no del todo, o no en esos ejemplos, quiero decir, pero se ha aplicado eso para poder modelar con dentro de ciertas cotas, vamos a decirlo, y que se mantenga la convexidad ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues la metodología consistiría básicamente en lo siguiente. Consiste en usar una combinación de tanto de unos pasos que voy a poner aquí y unas propiedades que voy a poner o voy a intentar poner en la misma lámina a la derecha que tienen que ver con las propiedades de suma convexa. Entonces, una cosa, digamos que la metodología pues sería fácil de describir, aunque la notación va a ser un poquito engorrosa. Y diría pasos como los siguientes. El primero sería seleccionar, o bueno, reescribir. Reescriba x punto igual a f de x más g de x u igual a de x más b de x u, donde obviamente a de x por x tiene que ser f de x y el b de x no es otra cosa más que el g de x, no tiene ningún chiste. Donde esto y esto estén definidos para toda x en un dominio tal que el origen esté en ese dominio. A ver, eso como que, ¿por qué tendría yo que garantizar que el origen esté en el dominio? ¿Por qué todo esto? Básicamente porque nosotros queremos utilizar esto para analizar la estabilidad de sistemas y para diseñar control de sistemas no lineales. La estabilidad de sistemas no lineales y el control de sistemas no lineales, de acuerdo a lo que yo vi ayer, de lo que hablaba Lyapunov y a lo que se refería con modelos no lineales, siempre se refería a estabilidad y estabilización de puntos de equilibrio. Y ese punto de equilibrio, por traslación de la más simple, se asumía siempre en el origen sin pérdida de generalidad. Entonces, si yo quiero
estudiar la estabilidad de un sistema x punto igual a f de x, que no tiene entrada, un sistema autónomo. O bien, x punto igual a f de x más g de xu lo quiero estabilizar, se entiende que yo voy a analizar la estabilidad de x igual a 0 o a garantizar que estabilizo en x igual a 0. ¿Correcto? Entonces, por ese motivo, toda mi reescritura deberá garantizar por lo menos que el origen está dentro del dominio de modelado. Esa D que yo puse ahí es una especificación de diseño. No viene dada por nadie. O sea, que quiero que estén definidos en tal, donde D es un dominio de diseño. Eso es bien importante. Es un dominio de diseño. ¿Vale? Entonces, claro, yo ahí ya tendría yo que decidir. Por ejemplo, si estoy hablando del furuta de aquí horrible, pues lo primero que tendría que hacer es decir, a ver, ¿en qué dominio me interesa esto? Bueno, pues me interesa para, creo que aquí en el propio paper estará indicado en qué dominio se modeló. Por ahí, en alguna parte, probablemente. Sí, en efecto, aquí mira, dice, me interesa que, bueno, aquí vienen para X2 y X3, para X4 y el X1 no lo veo, pero creo que porque no hay X1 en el lado derecho. Sorprendentemente, estas ecuaciones en 1 tienen, como pueden ver a la derecha, tienen X1, X2, X3, X4 está por acá. ¿Dónde está? Aquí está. Pero no hay X1. Entonces, para reescribirlos, dicen, bueno, pues el X2, que es velocidad, la quiero menor o igual a 10 radianes por segundo. El X3 lo quiero, me interesa controlarlo en alrededor de 15 grados. Y el X4 a 3 radianes por segundo. Entonces, claro, esto es un pequeño, un área, un dominio, digamos, alrededor del origen. Noten ustedes que X1 igual a X2 igual a X3 igual a X4 igual a 0, o sea, el origen está contenido en este compacto, que digo, es un dominio, pero además este es un compacto en el sentido de que está con todas sus fronteras ahí, sus puntos de acumulación, menor o igual. Entonces es un cubo, vamos a decirlo así, aunque en X1 no está limitado, pero es una especie de cubo, o está acotado por planos. Entonces, bueno, pues esa región es el dominio al que me refiero en este primer paso de la reescritura, ¿no? Para reescribir eso hay que primero escribir esto de aquí. Noten además, ya este es el momento de poner una pequeña observación que es, note que a de x por x igual a f de x no es única. No es necesariamente una factorización única. Una factorización única. En efecto, por ejemplo, si nosotros nos dan algo como x punto igual a, pues yo qué sé, x1, x2 más x2 punto igual a x1, x2 al cuadrado más x1 más 2x2, pues por ejemplo, si me dan esto, pues yo podría reescribir, o sea, esta cosa de aquí, digamos que usando la notación que yo estoy usando, pues f de x es esto. Es esto de aquí. Y yo podría reescribir como, pues podría poner, por ejemplo, x2. Y aquí podría poner 2. Y aquí podría poner x2 al cuadrado más 1. Y un 0. Voy a poner aquí x1, x2, y creo que esta igualdad se sostiene, a menos que la haya regado en algo, pero parece que sí es correcto, ¿no? A ver, x2, x1, 2x2, x1, x2 al cuadrado más 1, esto es correcto. Esto es a de x, esto es x. Pero también podía haber hecho otra cosa, como poner 0, x1 más 2,
y haber puesto aquí, pues yo qué sé, 1 y aquí haber puesto x1. ¿No? Doctor, Sí, dígame. una pregunta. Ahí en el jacobiano, en la segunda fila de la matriz, para x sub 2 ¿no sería 2x sub 2 x sub 1 en la posición 2 2? Aquí 2x, no estoy sacando jacobianos, ¿eh? Ah, qué pena, doctor. Estoy haciendo Pensé una que... factorización nada más. O sea, estoy Ok, diciendo que doctor, esto, gracias. que es un vector, ajá, esto de 2 por 1, se está convirtiendo en algo de 2 por 2 por algo de 2 por 1 y otra cosa de 2 por 2 en algo de 2 por 1. Sí, es totalmente algebraico. No hay ninguna derivación. Ok, Lo doctor. único que tiene que ocurrir es que este renglón por esta columna, pues me dé el primer renglón de aquí y que este renglón por esta columna me dé el renglón de acá, ¿no? Y eso debe de cumplirlo tanto aquí como en este de acá. Y lo único que quería, digamos, subrayar es que esa factorización no es única. O sea, estas A's no son las mismas. Puede haber desacoplamientos diferentes que pueden dar lugar a representaciones diferentes con ciertas consecuencias que ya discutiré después, pero este es el primer paso Solam- para poder hacer eso. Solamente en Dígame. el segundo le falta un x2 en el 2,2. En el 2,2 me falta un x2. Sí, porque era cuadrada. Eso sí es cierto. O sea, aquí le falta, esto es x1 y aquí le falta un x2 para ser cuadrado. Correcto. Bien, y estas dos no son las mismas, entonces eso es la parte esencial que hay que retener, pero bueno, pues ahí ya vemos que se empiezan a abrir distintas opciones al aplicar la metodología con distintas consecuencias. Entonces, allá va, este es el primer paso. El segundo paso sería identificar términos en las entradas, de A de X y B de X que no sean constantes. Es importante subrayar la palabra términos porque aquí se usa la palabra términos en su sentido estricto algebraico. Me refiero a que en álgebra le llamamos términos pues a los que van, por ejemplo, en expresiones así como sumadas, pues esto es un término, esto es otro término, esto es otro término, pero no se le puede llamar término en álgebra a algo como, por ejemplo, esta C que está en el denominador, esto no es un término. Los términos tienen que estar aislados así. Esto, si yo tengo A por B, este puede obrar de término, este puede obrar de término, aunque sean factores, no importa. Pero lo cierto es que si yo quisiera modelar esto, pues o lo tomo todo, o lo parto en esto, este es un término y este es otro, o lo pongo como esto multiplicado por A por B y serían 3 términos, o pues también puedo poner 2 términos de esta manera. Pero lo cierto es que yo no puedo reescribir en forma convexa un denominador porque eso me afectaría la propiedad de suma convexa que voy a ver enseguida. Tomen en cuenta ustedes que yo quiero reescribir expresiones. Yo quiero reescribir expresiones como sumas convexas, o sea, sumas de 2 términos. Desde 0 hasta 1, de un tal WI de X por ciertas cotas. Entonces, al reescribir esto, para que esta suma convexa pueda manipularse de manera correcta, no puede estar en un denominador. Así no. Puede ser que modele un denominador porque a lo mejor esto venía de una expresión del tipo 1 entre algo, ¿no? Eso sí se puede, pero no puede ser ese algo del denominador todo lo de aquí. Eso no es correcto. De hecho, eso va a quedar más claro o esperaría que quedara más claro enseguida, pero bueno, eso de una vez les adelanto, eso no se hace, se hacen solo en términos.
identificar términos en las entradas de ADX que no sean constantes y listarlos. O sea, en un vector Z, que tendría pues entradas Z1, Z2. No hace falta construir ese vector, pero bueno, le voy a llamar así. Y supongamos que hay P términos. Entonces quiere decir que estas no lo puedo escribir de una manera muy general o de una manera que sea demasiado explícita, pero lo cierto es que pasaría que A de X se convertiría en una función de Z1 de X hasta ZP de X. Función lineal, por cierto. Esto es función lineal de esos términos. Y lo mismo pasaría con el B. Tienen que ser funciones, a ver, lineal tampoco es tan cierto esto, porque puede ser en factores. No, voy a corregir eso, permítanme. Sería más bien función polinomial. Permítanme, voy a borrar esto. Polinomial sí que lo es. O sí que lo es, chulo. A ver, vamos a ver, función polinomial. Ya está. Sí, polinomial sí que lo es. Puede ser incluso la función o incluso potencias de esas funciones. Sí, eso sí puede ser. Y es perfectamente compatible con este tipo de desacoplamientos, etc. Si yo usara este paso 2 en este ejemplo que tengo aquí en verde, significaría que ya que factoricé, identifico lo que no es constante en A y en B. Aquí nada más tengo A. Entonces, este es un término. Este podría ser otro. Este es otro. Y este es otro, por ejemplo. O sea, habría dos en esta representación y otros dos en esta. Pero no es la única forma. Y en eso me gustaría insistir. También en esas mismas formas hay otras. Por ejemplo, este se puede dejar así, pero alguien podría tomar toda esta expresión o alguien podría decir, no, yo quiero que x2 sea una sola y el x2 al cuadrado, pues otra cosa. O sea, estas dos serían independientes para representar ese x cuadrado. Alguien podría tomar, por ejemplo, toda x1, x2 aquí, o podría decir, no, x1 lo modelo de una suma convexa, x2 como otra suma convexa. Y así esta x1 se comparte con esta x1 de acá. Entonces, hay distintas opciones para hacer esa selección. Voy a poner algunas de ellas aquí. Para el primero, yo podría haber escogido Z1 como X2, digamos, voy a agarrar como las más obvias. De hecho, para el primero, basta con que Z1 sea X2 porque la otra ya es potencia. Pero bueno, también puedo hacer una en donde no me importe esa relación y le ponga otra, donde diga que esto es X2 al cuadrado. Para el segundo, el segundo desacoplamiento, yo podría decir que una Z sea X1 y que otra Z sea X2 porque con eso formo el producto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, son dos opciones. Bueno, es una opción para el primero y una opción para el segundo, pero como acabo de mencionar, hay muchas más. Entonces, yo necesito identificar esos términos de las entradas que no sean constantes y listarlos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto para poder reescribir ahí y hasta ahí vamos, no sé si vamos bien. Parece que no es nada del otro mundo. Primero reescribí factorizando, luego parece que identifiqué los términos que son no constantes en estas matrices. Y enseguida, como ustedes seguramente ya lo anticipan, lo que voy a hacer es decir, cada una de estas expresiones, reescribirla en forma convexa usando lo primero que ya vimos. Es decir, permítanme. Esto lo voy a dejar así y voy a poner uno más.
A ver, esto, mejor aquí. A ver, este lo quiero dejar abierto, entonces voy a abrir otro acá. Bien, y entonces, bueno, pues ahora, ya que tengo esto, como mencionaba, pues yo lo que puedo hacer es ya utilizar los datos del dominio que yo definí. O sea, el tercer paso sería decir, asumiendo que, a ver, ¿cómo vamos a decir? Asumiendo que existe Z, I 0 y Z, I 1, tales que Z, I 0, ay Dios, a ver, es ahí, ajá, Z, I 0 es menor o igual al Z, I de X, menor o igual al Z, I 1 para toda X en el dominio, asumiendo que existen estas cosas, entonces reescriba cada término cada término como suma convexa de sus cotas. Cada término Z I de X como suma convexa de sus cotas. Convexa de sus cotas. Claro, fíjense ustedes que esto es asumiendo esto. O sea, ¿qué pasa si no se cumple ese supuesto? Pues quiere decir que en la metodología no se puede aplicar. ¿Cuándo ocurriría eso? Bueno, pues ocurriría si resulta que las cotas que yo, si estas zetas, estas cosas no existen porque resulta que esta cosa no está acotada, será porque el dominio incluye un lugar donde se indeterminan las expresiones o se hacen arbitrariamente grandes. O sea, si yo tengo una z, por ejemplo la z1, que vale 1 entre x1, pues esto está muerto para cualquier dominio que incluya el origen, ¿no? O si tengo una como la que tenía hace un momento, que era 1 entre 1 menos x1 al cuadrado, esto está muerto cuando x1 igual a más menos 1 está incluido. Entonces yo solo puedo tener dominios que no toquen el menos 1 y el 1, porque si tocan el menos 1 y el 1, adiós las cotas. O sea, ya no existirían estas cotas 0 y cotas 1, o sea, máximos y mínimos posibles para esa expresión. Noten además que ese ZI0 y ese ZI1, o sea, los máximos y mínimos, no son exactamente máximos y mínimos, ¿eh? Son cotas, pero no tienen por qué quedarle como guante a la no linealidad. Podrían ser menores estrictamente y no necesariamente menor o igual. También es verdad que al tratarse de un dominio, ese dominio podría ser un conjunto abierto y por lo tanto el máximo y el mínimo no estarían definidos, sino que estarían definidos en el mejor de los casos el supremo o el ínfimo. Entonces, bueno, pues digo, no hay que complicarnos tanto, pero son pequeñas observaciones que les hago porque al final, pues todas ellas pueden intervenir en las conclusiones que vamos a sacar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Si resulta que se cumplen estas condiciones, yo ya podría escribir cada una de ellas como suma convexa de sus cotas, es decir, cada z sub i de x, cada expresión no lineal en a de x y en b de x, se podría escribir como w0i de x por el z i 0 más w1 i de x por el ZI1, que es lo mismo que hemos estado haciendo todo este tiempo. O sea, sumatoria desde, voy a ponerle aquí una J, de 0 a 1, de el WJ iésimo de X, perdón, por el Z y
J y ya está. O sea, es otra manera de expresarlo, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo, solo es una forma más compacta de verlo. Hay algunos índices, es muy fácil confundirse, pero bueno, en principio no es ningún problema. Es un problema de notación, pero no es un problema de metodología. O sea, tomen en cuenta que cada cosa de estas es relativamente sencilla de aplicar, no es ningún misterio, vamos a decirlo así. Ya desarrollaremos un ejemplo completo enseguida. Nada más déjame terminar con la reescritura o con la metodología. Ya que reescribieron cada uno de estos en forma convexa, conviene ahora sí recordar, o no recordar, pero sí insistir en algunas propiedades de las sumas convexas. Propiedades de sumas convexas, porque esas las vamos a usar para poner la representación final del sistema. Propiedades de sumas convexas. ¿Qué propiedades tienen las sumas convexas? O sea, ¿por qué tanta insistencia en que se usen sumas convexas? ¿Qué propiedades buenas tienen o malas o lo que sea? Bueno, pues para empezar, si yo tengo dos sumas convexas, como por ejemplo, vamos a poner aquí J igual a 0 hasta 1 de WJ 1 de X, Z 1 J. Si yo tengo una suma convexa aquí, y tengo otra suma convexa acá, desde J igual a 0 hasta 1 de W2, J de X, Z2J. Si yo tengo dos sumas convexas, las puedo combinar y dejar la suma en el extremo derecho. Voy a cambiar de variables porque estoy usando J en ambos y como las voy a combinar, pues para evitar confusiones tendré que poner algo como J1 igual a 0 hasta 1 y un J2 desde 0 hasta 1 y poner aquí un WJ1 1 de X, poner aquí un WJ2 2 de X. Tomen en cuenta que esto no es un cuadrado, sino un índice, es W2 para distinguirlo del W1, que podrían ser diferentes. Y aquí pondría Z1J más Z2J. Esta propiedad se cumple gracias a que estas funciones son convexas, es decir, suman 1 y son positivas. En realidad, porque sumen 1 ya se pueden agrupar así. ¿Cómo es posible que se puedan agrupar así? Por ejemplo, este Z1 no tenía nada combinado con W2, solo dependía del W1. Ah, bueno, pues es que cuando se junta el W2 suma 1, ¿no es cierto? O sea, sabemos que la sumatoria desde J1 igual a 0 hasta 1 del puro W es 1. O que la sumatoria del WJ2 2 de X suma 1, o sea, los puros Ws. Así que si esas sumas se llegan a encontrar con términos que no comparten sus índices, es como si multiplicara por 1, ¿no es cierto? No sé si me explico. ¿Sí? Esto en palabras significa que la suma de sumas convexas es una suma convexa de los términos sumados, de los términos en cada suma. Esa propiedad es muy importante porque quiere decir que nos va a permitir juntar todas las funciones convexas en la parte izquierda y dejar las expresiones constantes a la derecha. De manera similar, una segunda propiedad, pues diría, ya no voy a, digamos, a entrar en más detalles, pero si yo tengo un producto pasa lo mismo. Si yo tengo esto en producto con este otro,
Ahí serían dos sumas convexas en producto. Pues entonces lo que pasaría es que yo podría, no sé si combinarlas, ¿no? Ya podría tener una sumatoria desde J1 igual a 0 hasta 1, de otra sumatoria que va desde J2 igual a 0 hasta 1, del WJ1, 1 de X por el WJ2, 2 de X, y aquí el producto de las constantes Z1, J1 y Z2, J2. Entonces, es lo mismo, en realidad se utilizaron el mismo tipo de propiedades y ya está. Ahora, ¿para qué menciono estas propiedades? Pues porque el cuarto paso y último de la metodología sería usar propiedades de sumas convexas, propiedades de suma convexa, para escribir A de X sería sumatoria desde y en un conjunto binario de P entradas. Ahorita veo a qué me refiero con eso. De un WI de X por un AI, y el B de X sería una sumatoria de I en BP del WI de X por un BI, donde esa I que aparece ahí, pues en realidad esta es una Pupla, tiene P términos, y cada término es un bit, solo puede valer 0 o 1. Cada uno de estos solo puede valer 0 o 1. ¿Correcto? Entonces, en realidad es un índice, es una manera de ver un índice, no es nada del otro mundo, y el W con esa I gorda que está ahí, a ver dónde está esto, ok, aquí sería P, esa WI de X, pues tiene ese multiíndice de P ahí como subíndice, pero es porque representa el producto de WI1, 1 de X por el WI2, 2 de X, y así hasta llegar al WIP, P de X. Sería todo esto, y además tendríamos que decir que el AI es lo mismo que el A de X evaluado cuando el WI gorda de X es 1, y el BI tendría que ser el B de X evaluado cuando ese WI gorda de X es 1. La verdad es que también se puede poner como fórmula gracias a esa combinación binaria, pero bueno, lo voy a mostrar enseguida. Pero bueno, esa es más o menos la metodología, y al final, gracias a que la A de X y la B de X se puede escribir así, pues al final ya podría decir algo como lo siguiente. Déjenme nada más recorrer esto un poco hacia allá. Ok, ahí está. Y voy a poner que al final, voy a poner que así pues, X punto, el sistema original que era X punto igual a F de X más G de X por U, terminaría siendo igual a sumatoria con I en B de P, o sea, una suma convexa de WI de X por AI por X más BI por U. Eso sería. Tiene pinta de sistema lineal, pero no se confundan, por supuesto que no es lineal. Todas las no linealidades han quedado capturadas aquí. Las no linealidades que había en el sistema original están capturadas en las funciones convexas. En las funciones
convexas, ¿no? Entonces, claro, esto no es un sistema lineal. Sin embargo, ustedes pueden ver la literatura relacionada con esto y ver que se dicen algunas barbaridades como que un sistema Takagi-Sugeno es un... Yo mismo redacté varios de esos, debo tener mis propios ejemplos así, que un sistema Takagi-Sugeno es un non-linear blending of linear systems, algo por el estilo. Es una reunión de sistemas lineales interpolados. No, no, o sea, nada que ver. No sé, por ejemplo, por aquí debe de haber alguno que dice barbaridades semejantes. A ver, ¿dónde está un test? Sugeno, have been the subject, ta. Sí, dime. Sí. Sí. Ajá. No exactamente, ahorita voy a decir, me están preguntando que, bueno, me están diciendo para los, si no escucharon, alguien de aquí del auditorio me está preguntando si en el caso de los sistemas, por ejemplo, cuando ya está escrito en forma convexa, que las funciones básicamente lo que hacen es estar interpolando entre los distintos sistemas. Algo hay de eso, pero no es exactamente así. Y ahorita voy a aclarar un poco por qué digo que no es exactamente así. Y eso va a tener que ver con parte de lo que yo mencionaba el día de ayer sobre los distintos nombres que han tenido estos tipos de sistemas o las diferencias que hay entre ellos, ¿no? Entonces, la diferencia sería la siguiente. Déjenme mostrarles. Voy a dejar abiertas estas dos y voy a poner uno más aquí. Sí, dime. Ujú. Como una combinación convexa, no es cualquier interpolación de todas maneras. Sí, sí, pero eso es equivocado en este contexto, pero no es incorrecto en otros. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que, a ver, em, tomen ustedes en cuenta de que esto venía, voy a poner aquí, primero, aclarar lo siguiente, la metodología descrita, la que acabo de describir, reescribe, no aproxima, ni interpola, ni nada, reescribe un sistema no lineal como un modelo convexo, en un dominio que le llamamos D. Eso es lo que hace la metodología anterior. Reescribe un sistema no lineal como un modelo convexo en D. Es todo lo que está haciendo. Ahora bien, este modelo guarda relación, guarda semejanzas, de hecho, con otros modelos convexos que han aparecido en la literatura a lo largo de los años, con otros modelos convexos conocidos. El más importante, entre ellos, los modelos Takagi-Sugeno, y los LPV. Ahora bien, hay muchos tipos entre ellos y vamos a ver un poquito las diferencias. Voy a poner aquí para Takagi-Sugeno, voy a decir, de acuerdo a Tanaka, de acuerdo al clásico libro de Tanaka, al libro que creo que se llama, a ver, es un Fuzzy Control, no sé qué cosa, an LMI Approach, déjame ver, por ahí debe de estar. Solo quiero mostrárselos, porque es como el estándar si alguien quiere trabajar en Takagi-Sugeno, ese es el estándar y es un libro que se editó en 2001 y creo que la última edición es del 2004.
y, y eso es lo que entendería o se entendería por modelos Takagi-Sugeno. Es este libro muy conocido, Fuzzy Control Systems Design and Analysis, an LMI Approach, Linear Matrix Inequality Approach, del señor Tanaka, que publicó muchísimo en esta área, aunque él tenía un enfoque más, primero fue como que en teoría lo hizo todo de la manera más simple posible y se enfocaba a aplicaciones. De hecho, en los últimos años ha sido sobre todo aplicaciones. Pero es prácticamente el único libro que había con ese estándar. Y uno empieza a ver aquí, por ejemplo, todavía reglas de la forma sí, entonces, con esas zetas de las que hablamos están puestas ahí. Tiene todo el aspecto de una interpolación de sistemas lineales, pero claro, es que Tanaka aparece en un año y en una época en la que no se reescribía el sistema, es decir, a él no le interesa hablar de sistemas no lineales, le interesa hablar de sistemas Takagi-Sugeno. ¿Y qué es un sistema Takagi-Sugeno? Bueno, pues él dice, es un sistema difuso que se basa en unas reglas como estas de aquí, estas que se describen aquí, con base en unas cosas que se llaman premisas y que se llaman estas zetas, y estas M son funciones de pertenencia, e interpola, ahí sí, entre sistemas lineales. ¿Y cómo interpola? Con base en esas Ws, que además las multiplica y las convierte en estas Hs, por ejemplo. Entonces dice, ya está, eso es un Takagi-Sugeno, una interpolación o combinación de sistemas lineales, donde la naturaleza de las H's no me interesa mucho, salvo que son convexas, suman 1, y por cierto, son convexas y suman 1, cumplen la propiedad de suma convexa, en todo lugar, o sea, son independientes de en qué lugar del estado me encuentro, de en qué región estoy, no están sujetas a nada de lo que yo puse en esta metodología. Todo lo que yo puse aquí está sujeto estrictamente al estado. Todo tiene que ver con el estado. O sea, estoy reescribiendo la planta efectivamente y la reescritura sigue siendo algebraicamente lo mismo. O sea, si yo hago operaciones con estas sumas, a pesar de la aparente complejidad, volvería al sistema original si hago las operaciones, como lo voy a mostrar en un ejemplo enseguida. Pero la convexidad de las sumas solo está garantizada en las regiones en las que yo modelé, que es el dominio D. Eso no existe en Takagi-Sugeno. En Takagi-Sugeno las H's vienen de Dios. Estas H's y estas W's vienen de Dios y suman 1 y ya, no me importa nada más. Él pierde un poco de tiempo al inicio diciendo, bueno, es que a veces vienen de sistemas no lineales, como por ejemplo considere este y vea cómo se convierte en esto. Y aquí tenemos máximos y mínimos, pero fíjate, o sea, ahí dice las cotas para X1 y X2, pero claro, lo demás ya no le importa, ¿eh? O sea, quiero decir, el sistema se mueve ahí y no le importa si de verdad lo hace o no. O sea, a partir de ahí, si ustedes se van a los teoremas de estabilidad que vienen en Tanaka, él dice barbaridades que no podríamos decir nosotros, como la siguiente. Mira, si te vas a un teorema, los teoremas dicen cosas así. Mira, el punto de equilibrio del sistema difuso continuo descrito por tal es globalmente asintóticamente estable si existe una matriz tal y tal. O sea, globalmente asintóticamente estable. ¿Cómo se permite eso para un sistema que está modelado en una región nada más y no en todo el espacio de estados? Ah, pues es que las H's vienen de Dios. O sea, es por eso. ¿Por qué? Pues porque en realidad la propiedad de suma convexa, él asume que se cumple siempre, sin importar dónde estoy. Entonces, claro, si yo te digo, volviendo a la lámina de aquí, si yo te digo, imagínate que tengo un sistema que se llama X punto igual a sumatoria de HI, esta I va desde 1 hasta R, de sistemas lineales. Por ejemplo, un sistema lineal sencillo, A y X. Ahí está. ¿Esto qué es? ¿Es un sistema no lineal o es un sistema lineal o qué es? Sistema lineal no es porque aquí aparecen unas misteriosas H's como señales exógenas. Esas misteriosas H's tienen la propiedad de que su suma da 1 y de que son siempre se mantienen entre 0 y 1. Ya está. Entonces, no es lineal porque tiene esas H's exógenas. No es no lineal porque tampoco me dicen que esas H's dependan del estado ni que tengan funciones no lineales ni nada.
Simplemente se trata de un sistema de parámetros variables donde esos parámetros son esas H's. Y eso es un Takagi-Sugeno. Esto, de acuerdo al libro de Tanaka, un sistema TS, o sea, Takagi-Sugeno, es esto que están viendo ustedes en este momento aquí. Claro, le puedo añadir entradas o ponerle AI más BI, pero eso no cambia la naturaleza. Lo importante es que esas H's, las funciones de pertenencia, las H's, cumplen la propiedad de suma convexa siempre, y su naturaleza no la conozco. Cumplen la propiedad de suma convexa siempre. Entonces, claro, bajo ese punto de vista, en realidad, cuando él desarrolla sus teoremas y todo eso, pues le da que los puntos de equilibrio de lo que está analizando son globalmente tal y tal. Y tiene razón porque esta cosa solo tiene un punto de equilibrio, ¿cuál? X igual a 0. Si ustedes igualan esto a 0 y despejan X o intentan despejar X, lo que van a descubrir es que estas H's nunca pueden ser 0 simultáneamente, porque pues suman 1. Y resulta que el único lugar donde esto se hace 0 es en X igual a 0. Y tienen un solo punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio, en caso de que se cumplan ciertas condiciones, pues será globalmente asintóticamente estable, que es el tipo de lenguaje que usa el señor Tanaka en todos sus teoremas. O sea, tú empiezas a repasar esto y resulta que globalmente asintóticamente tal, mira, aquí dices globally asymptotically stable y bla, 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 cosa que en el contexto en el que estamos, pues es imposible, ¿no? O sea, el curso que estamos llevando en este momento produce estructuras convexas que se parecen mucho a lo que Tanaka presenta, y de hecho algunas de las condiciones que voy a demostrar se parecen también bastante, pero sus implicaciones son muy diferentes y están apoyadas, lo que voy a mostrar, en Lyapunov, sin abusar, digamos, del hecho de que las H's no sepa de dónde vienen, o que no sepa cuándo son, o que yo diga que cumplen la suma convexa siempre. No, nosotros estamos asumiendo que hay un modelo no lineal, que hay una zona de interés o de diseño, y que en esa zona de interés o de diseño yo puedo reescribir esto en forma convexa. Y una vez reescrito así, entonces sí ya voy a desarrollar mis teoremas, pero basándome en esos supuestos, y vamos a ver qué implicaciones tienen, ¿no? Entonces, por esa razón, los Takagi-Sugeno se decía que interpolaban, o sea, ya visto esto, así se entiende, como las H's vienen de Dios, o sea, como las H's no se conoce su naturaleza, no tienen naturaleza conocida, o sea, son señales exógenas, naturaleza conocida. Los resultados para TS, los resultados para TS son globales en general. Más allá de la... Sí. Pero dentro del árbol que maneja, sobre todo cuando tienes a gente que es Sí. que siguen llamando Takagi. Pues no son los únicos, nosotros hicimos lo mismo mucho tiempo. Pero, de hecho, ya ves, esa es una plática ya en Sonora, siempre toda esa discusión familiar, y era Sí. por la vida, porque me llamaba a él, y es que no son lineales, digo, que no son lineales ahí. No, pero es que no le vas a llamar Takagi Sugeno porque esa es para la gente. Sí, depende, porque por ejemplo, LPB tú le puedes llamar, porque existe algo que le llaman embeber, por ejemplo, que es un verbo favorito en el área. Siempre se dice, es que voy a tomar tal sistema y lo voy a embeber como un sistema LPB o embeber como un Takagi Sugeno. ¿Qué significa? Básicamente, a lo mejor a eso se refería Didier, porque en efecto, o sea, si tú tienes un sistema no lineal, por ejemplo, como este, y luego tú dices, bueno, voy a aplicar la metodología que me comentaste, pero al final, cuando yo haga la metodología y obtenga una cosa como esta, que tú me estás diciendo que voy a obtener, la naturaleza de estas cosas que tienes aquí no me interesa porque ahora ya está entre 0 y 1 en alguna región,
y lo que me interesa es que voy a decir que esto pertenece al convex hull de las AIX. Y a ver, niégamelo, ¿no? Pues no, no te lo puedo negar. En efecto, eso está en el convex hull del AIX, o sea, una interpolación convexa de sistemas lineales. Pero claro, quien dice esto ya se pasó por el forro, pues todo lo de que las Ws, estas cosas cumplen la suma convexa y suman 1, o sea, son positivas solamente en un lugar, ¿eh? O sea, esto es solo en D. Y en cambio aquí, las Ws son convexas en todo Rn. Y esta pequeña diferencia, pues, hace las imprecisiones con las que nos castiga la gente de no lineales, por ejemplo. O sea, dicen de pronto, ¿cómo que acotado? Si acotado, si la planta apenas te la estoy dando, ¿cómo que la estás acotando? No, no estoy acotando, es una condición de diseño. Si los convences de eso, luego dicen, ¿cómo que reescritura? ¿Y qué quiere decir eso? Otro problema. Si dices que es convex hull, que es una interpolación de sistemas lineales, ¿cómo? Si era un sistema no lineal, ¿cómo que me lo estás convirtiendo en un LPV? Eso no es posible, etcétera, etcétera. Y claro, es que se confunde todo esto. Y aquí hay un montón. Sí. Si tú le presentas, por ejemplo, que no lineal, a alguien no lineal, y para decir esto no es lineal. Solo que alguna vez lo traté con Rubén Ortega y dice, no, este sistema lineal es al más. Sí, el problema es también, o sea, ¿cuál es el área en la que te quieres dedicar casi, no? O sea, por ejemplo, si alguien dijera, me quiero dedicar a Takagi Sugeno, entonces quiere decir que va a tratar con sistemas como los que se ven aquí en azul a la izquierda, diciendo que las H's pues vienen de señales exógenas o que están modelados con difuso o no sé, pero vienen de allá. Y ese tipo de literatura que podría desarrollarse de manera formal y lo más formal que puedo encontrar al respecto es Tanaka, digamos, terminaría por chocar con otras cosas porque cuando tú de verdad quieres meter Lyapunov en esto, Lyapunov es bien estricto en cosas muy, muy formales. O sea, te va a decir, oye, tienes un sistema no lineal y no vas a saber qué contestar. Oye, ¿tienes parámetros extras? No vas a saber qué contestar. Oye, ¿tienes parámetros que dependan del tiempo? Porque si tú me respondes sí o no a cada una de estas preguntas, el Lyapunov que te voy a dar es distinto y las pruebas que tienes que escribir son diferentes. Y si te equivocas en alguna de estas, podrás publicar en Fuzzy Sets and Systems o en TFS o en la conferencia FUSI de no sé qué diablos o en algún pueblo perdido, pero no te voy a admitir en automática y no te voy a admitir en tag y todo porque te voy a dar una patada. O sea, lo que va a pasar es que si tú no sabes contestar a estas preguntas y no usas el teorema de Lyapunov que le toca, pues me estás diciendo, pues, barbaridades. Estás diciendo cosas que yo, pues, no te puedo dar crédito porque no. O sea, si tienes un sistema no lineal, usa Lyapunov no lineal. Tienes un sistema que tiene parámetros variantes en el tiempo, usa el Lyapunov que le toca. Y si los mezclas, tienes oportunidad de publicar, sí, pero allá, ¿no? Entonces, donde tú quieras, allá, pero allá donde todo es igual a cero, 1 es igual a 0, allá puedes publicar. Entonces, claro, ese es un problema, ¿no? O sea, depende de qué quieras. Por ejemplo, yo no veo nada de malo en que tú empieces diciendo, voy a trabajar con este tipo de sistemas, por ejemplo, porque existe un área legítimamente establecida y bien hecha, bien hecha, que se llama LPV. Eso es LPV. Trabajar con convex hull, trabajar con inclusiones diferenciales, eso es LPV. Pero, y esa está formalmente descrita y en efecto aparece en las revistas decentes. Pero nunca se toman la libertad de decir, ahora voy a agarrar este sistema no lineal y ese sistema no lineal es equivalente a este LPV. No. Si acaso lo que hacen es decir, voy a embeber este sistema ahí y ya con esa palabra es como si te lavas las manos y ya dices, todo lo que sigue aplica el LPV que tengo y guarda alguna relación con el no lineal, pero ya esa no me interesa, ¿no? O sea, partí de allá, pero ya estoy acá. Con Takagi Sugeno pasa lo mismo, ¿eh? O sea, si tú te vas a Tanaka también, ahí vas a ver una serie de los teoremas que ya vi, que son no lineales,
Pero hay pequeños ejemplos, tanto al inicio, creo que mostré alguno, como después, en donde él se permite sacar conclusiones sobre sistemas que están acotados, mira, en regiones. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cómo lo logró si sus teoremas son globales y su modelado es local? Ah, pues porque él embebió. O sea, ya está. O sea, había un sistema no lineal, por supuesto, pero yo lo relacioné con un sistema que ahora es suma convexa de unas funciones que se mueven entre 0 y 1, y ya sé que se mueven entre 0 y 1 en una región, pero ya no me interesa ese tema. Ya me estoy basando, todas mis conclusiones son para este nuevo sistema que abarca al otro o que lo embebe al otro. Lo cual, claro, pues eso a alguien que le gusta mucho la formalidad o que es más estricto, pues eso lo saca de quicio, ¿no? O sea, lo revientas con eso. Sí, o sea, pero eso es cómodo. O sea, si tú publicas, por ejemplo, en LPV o algo así y lo haces bien, pues entonces ya no te importa si eso está relacionado con un sistema no lineal. Tú dices, a ver, tengo un sistema tal, las H se mueven entre tal y tal, o estos parámetros, y no me importa más. Y eso es legítimo, eso está bien, pero vuelvo a repetir, depende de dónde empiezas. Y nosotros, entre ellos yo, cometimos durante años muchísimos errores porque la mitad de mis publicaciones dicen imprecisiones al respecto, o sea, imprecisiones horribles que no tengo manera de lavarme las manos. Quiero decir, algunas tenían que ver con quienes eran mis jefes por lo menos, pero mira, por ejemplo, nosotros nos fuimos deslizando al uso de Takagi Sugeno para no lineales, pero nunca hicimos adaptaciones correctas. O sea, se decían cosas como, a ver, un Takagi Sugeno, mira esta introducción, un Takagi Sugeno consiste en un conjunto de modelos lineales agrupados o reunidos o mezclados por medio de funciones no lineales que se llaman funciones de pertenencia que cumplen con la propiedad de suma convexa. Ay, pues sí, sí es cierto, eso es un Takagi Sugeno, sí, eso no miente, pero luego te vas hacia abajo y resulta que no empezó con Takagi Sugeno, empezó con un sistema no lineal, que es este, y lo modela con la metodología que más o menos acabo de describir, y luego convierte eso en algo que ya dice, este es el Takagi Sugeno, y es equivalente, dice además. Lo dice aquí abajo, que es equivalente al original. Sí, es equivalente algebraicamente, pero no es equivalente si vas a asumir que las H se mueven entre 0 y 1 con independencia de todo. Eso ya no es cierto, ¿no? Entonces, imprecisiones como esta hay por montones, o sea, toda el área está llena de ellas. Entonces, depende de cuáles son tus hipótesis, ¿no? Por ejemplo, el curso que estoy ahorita impartiendo, pues tiene que ver con el modelado de sistemas no lineales y el análisis y diseño para sistemas de control no lineales por medio de técnicas convexas y de diseño basado en el método directo de Lyapunov. Entonces, se parece mucho a todo lo de Takagi Sugeno en muchos aspectos, pero hay una serie de diferencias de formalidad y de sutilezas como las que he mencionado que van a hacer una diferencia enorme, ¿no? A la hora de publicar o de dirigirte a ciertas comunidades, pues hacen una diferencia gigantesca. Entonces, bueno, pues ese es el pequeño problema. Y claro, o sea, TS y LUPV trabajan embebiendo sistemas no lineales. No lineales, pero, y aquí está la cuestión, un sistema embebido, sistema TS o LPV embebido, no es el sistema no lineal original. Porque está completamente cambiada la interpretación y las conclusiones que derivas ya son diferentes. Ese es el problema, ¿no? Bien, entonces yo creo que vale la pena que desarrollemos un ejemplo completo. A ver, ok. Un pequeño ejemplo completo de modelado, donde otra vez nos estemos
arrancando los cabellos porque no da o algo por el estilo. A ver, vamos a ver. ¿Estás preparado, Cholo? Porque me vas a ayudar a hacer los cálculos o algo. Sí. Qué horror. A ver, bien, veamos. Esa metodología que describí, que se ve ahorita tan fea en notación o tan enredosa, pues espero desenredarla con este pequeño ejemplo. Creo que es el tercero, no me acuerdo. Pero voy a poner reescriba en forma convexa. X1 punto, X2 punto. Igual a, pues yo qué sé, voy a poner X2 entre 1 menos X1 al cuadrado. Y voy a poner y menos X1, X2. Ya está. Vamos a suponer que tenemos ese sistema de segundo orden. Reescribe en forma convexa tal en una región, en un dominio que sería, pues yo qué sé, voy a poner, pues XI menor o igual a 1/2. Vamos a poner, supongamos que sea esto un poquito informal, vamos a ponerlo así. Y bueno, pues si seguimos la metodología, ya sabemos que esto debemos reescribirlo como una matriz por los estados, por el vector de estados. Entonces aquí yo veo que podría poner 0, podría poner 1 entre 1 menos x1 al cuadrado más 3x2. Podría poner aquí menos x2. Podría poner 0 aquí. Podría ser así y así. No sé si esto es correcto. ¿Lo es? A ver, verifiquen. Menos x2, Parece que sí, ¿no? Sí, podría incluso factorizarlo diferente. Poner, por ejemplo, x2 entre 2 para que solamente sea la mitad y todavía rellenar esta posición poniéndole menos x1 entre 2, ¿no? ¿O no? También es equivalente. ¿Sí? Sí. Bueno, pues si esto es cierto, entonces quiere decir que ya pues podría empezar a tomar en cuenta esas cosas y hacer mi lista de zetas. Este es como el primer paso. Este es el paso 1. Luego podría hacer el paso 2, que sería decir, mira, Z1, pues que sea la expresión 1 entre 1 menos x1 al cuadrado. Z2, que sea la expresión x2. Y Z3, que sea la expresión x1. No sé. Esta cosa entre menos 0.5 y 0.5 vale ¿cuánto? ¿Cosas? Pues no tengo idea. A ver, aquí habría que poner intervalo, déjame ver. Creo que es esta misma gráfica que se quedó, fíjate, pero bueno. A ver. 1 entre 1 menos tal. Sí, sí está precisamente entre esos valores. Entonces, pues aquí tenemos ya una idea de cuánto es. Y esta barra, ¿no quieres barra? A ver, aquí tenemos más, gano algo a quitar ese ceros. ¿Cuál es el cero? Rellenar de más ceros. Rellenar la matriz. A ver, ¿por qué relleno la matriz? La matriz, no estoy obligado a rellenarla ni a hacer ese tipo de desacoplamientos. Esta fue una elección. Ahora bien, cuando aparecen más ceros, por ejemplo, tengo menos posibilidades de que las desigualdades matriciales lineales hacia las que me dirijo den factible. Normalmente una matriz con más entradas llenas, tengo más oportunidades de manipular o de reacomodar o de ayudar al algoritmo. Eso es como previendo cosas que van a venir más adelante, pero no es necesario para nada.
eso lo voy a discutir después, pero tomen en cuenta ustedes que estoy reescribiendo un modelo para poder usar los vértices, o sea, los sistemas que aparecen en las esquinas de los extremos de los valores de Z, y voy a usar esos vértices para hacer pruebas de estabilidad o diseño de controladores. Entonces, hay vértices que pueden acomodarse mejor al algoritmo numérico y hay vértices que pueden incluso provocar que no dé factible. Entonces, el problema es que no se puede prever eso con antelación, o no siempre, o no del todo. Hubo una tesis doctoral por ahí que codirigí, que trataba de abordar ese problema y es un problema muy complejo. Tratar de anticiparse, como tratar de contestar la pregunta, oye, ¿cómo modelo un sistema no lineal de manera que tenga alguna garantía de que me va a dar factible el diseño del controlador o el diseño del análisis de estabilidad? Oh, pues es una pregunta muy dura, pero bueno, yo en general procuro rellenar esto pues para maximizar, digamos, las posibilidades de que eso dé factible, pero no estamos obligados, para nada. Sí, en general sí, o sea, depende, porque por ejemplo aquí era inevitable que tuviera 3, creo, porque, bueno, podría haber mezclado X1, X2, pero como el XY está en un medio, pues entonces ahí tendría una mezcla. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, el X1, X2. X1, X2 es una expresión que yo podría tomar completa. Y como cada X se mueve entre menos un medio y un medio, yo ya sé que esto puede dar hasta cuánto. Pues creo que como máximo daría, no sé, 0.25, no estoy muy seguro, ¿eh? Pero lo cierto es que esto va a tener como 2 direcciones, la de X1 y la de X2, y esos cambios hacen que si tú lo vieras la no linealidad de X1, X2 así, tendrías X1, X2, tendrías aquí una superficie rara, y en la región de modelado es una caja. Entonces, esa caja, entre más estrecha sea, mejor representa la no linealidad. Esa caja es una hipercaja en realidad. O sea, aquí la estoy viendo en 2 dimensiones porque el sistema lo permite, pero si fueran n estados, pues esta cosa se complica. Pero lo que quiero decir es que la no linealidad que estás representando la estás atrapando en cajas, y al atraparla en cajas, hay unas que quedan más estrechas que otras, dependiendo también de la violencia con la que cambie la no linealidad, ¿no? Entonces, un diseño más estrecho tiene más posibilidades de dar factible, o si no te da factible, ya puedes estar seguro, digamos, de que no hay solución. Pero un diseño donde tiene tanta holgura, o donde metiste muchas cosas en la misma caja, pues tienes peores posibilidades de que dé factible, porque le estás pidiendo demasiado, ¿no? Pero bueno, ese es parte del chiste. Aquí no sé qué más dice. ¿Dónde salen lo de las... Pueden suponerse que los subsistemas sean controlables, observables? Ese no es un problema en este momento. Y suponerse no se puede suponer. No sabemos qué es lo que va a dar porque lo estamos desacoplando algebraicamente, y de momento no nos hemos preocupado por si los pares A, B locales son controlables o no. No nos hemos preocupado para nada de eso, pero será una preocupación más adelante, claro. Ahora, ¿de dónde sale lo que valen las variables Z1, Z2 y Z3? Son los términos no constantes que hay en esta matriz. Identificamos este Z1, este es Z2, que por cierto se repite aquí, y este es Z3. Es verdad que ahí hay un 3 adicional, un menos un medio adicional y otro menos un medio adicional acá. Podía haberlos tomado en cuenta, pero no hace falta tomarlos porque me interesa la parte que varía, la que no es constante, ¿no? Entonces, eso es todo. Ahora, ¿por qué no tomé aquí x1 al cuadrado? Porque está en un denominador, ¿correcto? Entonces yo tengo que tomar términos, algebraicamente hablando. ¿Sí queda claro? Entonces, luego voy a examinar mínimos y máximos de cada una de estas de acuerdo al dominio de interés. Entonces, en el dominio de interés, lo que estoy viendo es que 1 entre 1 menos x1 al cuadrado se mueve entre 1 y 1.35, voy a poner. Y que x2 se mueve, pues los propios límites del dominio lo dicen, entre menos 0.5 y 0.5. Y que x1 se mueve también entre menos 0.5 y 0.5.
Entonces quiere decir que en la notación en la notación horrible que vi hace un momento ya tengo más elementos. En esa notación horrible yo ya sé ahora cuánto vale Z1, 0, que es esto. Z1, 1, que es esto. Z2, 0, que es esto. Z2, 1, que es esto de acá. Y finalmente Z3, 0 y Z3, 1. Valen estos valores. Por si, digamos, quisiera asociarlo a esa notación. Ahí está. Luego, ¿qué me pide? Me pide reescribir cada cosa como suma convexa de sus cotas. ¿Y eso cómo se hace? Ah, bueno, pues entonces tengo que escribir esto como W0. A ver, voy a ponerlo mejor ya directamente. Es el máximo menos la no linealidad. No sé si poner el Z1 o poner la no linealidad. Voy a poner la no linealidad aunque se vea horrible. 1 menos X1 al cuadrado. Todo dividido entre máximo y menos mínimo. Por el mínimo. Más la no linealidad. Menos el mínimo. Entre máximo menos mínimo. Por el máximo. Y esta cosa de aquí es lo que se llama en la notación de antes, bueno, de antes la que puse allá, esto es W0, 1X. Este es W1, 1X. Este es el Z10 otra vez y este es el Z11 otra vez. Entonces noten que está ya reescrito así y que eso se va a aportar de manera convexa en la región de modelado. De hecho, y además noten que es algebraicamente equivalente. Vamos a hacer otra vez la pequeña prueba. A ver si ahora sí se deja. Vamos a decirle que simplifique. A ver, le voy a poner sims de X1 y que se simplifique la resta de 1 entre 1 menos X1 al cuadrado menos toda esa suma horrible que es que 1.35 menos 1 entre 1 menos X1 al cuadrado. Ahí está, sobre 1.35 menos 1. Y luego por 1. Y luego más, pues esto de acá. Digo, es una cosa horrible, pero nada más la estoy haciendo aquí como para comprobar. Pero pues eso no tiene más remedio que ser cierto, como ya lo hemos visto varias veces, ¿no? A ver, entonces ahí está. Esto entre... No sé si ya la regué de paréntesis. Me voy a enterar muy pronto. Por 1.35. Tengo la impresión de que la he regado de paréntesis. En efecto, parece que sí. ¿Qué la regué? A ver. A ver, es 1 menos X menos 1.35 menos 1 sobre 1.35 menos 1 por 1 más 1.35 menos 1. Ok. 1.35 menos 1 por 1.35. Pues, a ver, 0. Perfecto. Esto era lo que esperábamos, ¿no? O sea, lo que hice, resté el 1 entre 1 menos X al cuadrado, le resté lo que dije yo que era equivalente, que era todo esto. ¿Sí? Entonces eso tenía que ser algebraicamente equivalente con independencia de dónde estuviera el X1. Y en efecto, o sea, esta expresión horrible que está a la derecha es idéntica a 1 entre 1 menos X1 al cuadrado, donde sea, ¿eh?
No solamente entre 1 y 1.35. La diferencia es que entre 1 y 1.35, además de que es equivalente, estas Ws, W01 de aquí y W11 de acá, se mueven entre 0 y 1 en ese pedazo. Vamos a comprobarlo, nada más una pequeña gráfica de esas funciones en el intervalo para que vean que efectivamente se mueven ahí. Si yo hago una gráfica de pues esta expresión, vamos a ver, esta de aquí. Ahí está. 1 menos 0.35. 1.35 menos tal, entre tal menos tal, correcto, y hago la gráfica solamente entre, a ver qué valores de x1, entre menos 0.5 y 0.5. Ahí está, ahí tienen ustedes. En efecto, se mueve entre 0 y 1. Entonces, eso va a permitir que esas funciones se porten, lo que cumplan la propiedad que le llamamos de suma convexa. O sea, esas Ws cumplen la propiedad de suma convexa ahí. Esto lo hice solo para la primera no linealidad. Para la segunda también hay que hacer lo mismo. Ahora va a ser más sencillo porque la expresión es más simple. Entonces va a tener máximo menos la no linealidad, que es x2, entre máximo menos mínimo. ¿Correcto? Ahí está, por el mínimo. Más la no linealidad menos el mínimo entre máximo menos mínimo. Claro, esto se puede simplificar, o sea, estoy poniéndolo con mayor detalle posible solamente por fines de ilustración, pero se puede hacer más rápido, por supuesto. Y ahí está. Y en términos de notación, pues esta cosa de aquí es lo que yo denominaba W02 de X. Este es el Z20, este es el Z21 y este es el W12 de X, ¿no? Y si hago esto para el siguiente, como es prácticamente idéntico, lo voy a copiar y le voy a hacer pequeñas modificaciones y listo, ¿no? A ver, ahí está. Esto es casi lo mismo, con pequeñas salvedades, porque ahora la no linealidad se llama X1. Ahora se llama X1 y pues estas ya no son del 2, sino del 3. Ahí está, ahí está, ahí está. Déjame cambiar eso. Ahí está, esto es X1, pero los límites son los mismos. Esto es X1. Y en esas Ws, aquí era el W3, aquí era W3, aquí era el Z3 y el Z3. No sé si hay alguna duda hasta ahí. O sea, ¿qué ha pasado? Yo tenía un sistema, lo factoricé de esta manera y luego identifiqué los términos no constantes en esa matriz. Hay 3. Reescribí en forma convexa cada una de esas, tomando en cuenta las cotas que inducía el dominio de interés que estaba acá. Y ya está, hasta ahí voy. Es todo lo que he hecho. Y este sería como el paso, esto de aquí fue el paso 2. Esto de aquí fue el paso 2. Pero el paso 3 ya no tiene chiste, o no tanto, porque básicamente consiste en que yo tome en cuenta lo de aquí, tome en cuenta lo que ya hice y lo meta en el lugar donde va. Este era el paso 1. Este era paso 2, perdón, no era paso 3. Y el paso 3, ay, qué horrible se hizo eso, déjame poner. El paso 3 ya nada más consiste en reescribir y en agrupar las sumas convexas. O sea, de aquí ya le pongo igual a, y en lugar de esto ya voy a poner esto, 0. Ese término que está aquí, este término subrayado en rojo, este de aquí,
pues ese término ya está reescrito, ya lo conseguimos reescribir. Ya lo conseguimos reescribir y está aquí en la primera parte. Entonces voy a poner su reescritura. Solo que no la voy a poner tan larga, ya voy a usar la notación. Voy a decir, mira, esa cosa es sumatoria desde, ¿qué será esto? I1. I1 igual a 0 hasta 1 de W I1, 1 de X por el Z Z1 y 1. Correcto. Correcto. Eso sí es. Ahí está. Más 3 veces el X2. El X2 está reescrito aquí en el segundo renglón. ¿Cómo está reescrito? Pues de una manera muy parecida. Sumatoria desde I2 igual a 0 hasta 1 del W I2, 2 de X por el Z I2, 2. Y luego, ¿qué hay acá abajo? Pues hay menos 1/2 del X2. ¿Quién era X2? Este mismo. Bueno, pues lo copio. Lo copio. Hasta ahorita parece que no he obtenido ninguna simplificación importante. O sea, decir, caray, yo tenía un modelo y por mi empeño de ponerlo en forma convexa, ve nada más el circo que estoy haciendo. Bueno, el beneficio todavía no está ahí. Todavía no está ahí. Aquí está el X2 y luego acá está el X1, que es menos 1/2 de sumatoria desde el I3 igual a 0 hasta 1 del WI3, 3 de X por el Z3 y 3. Se cierra y aquí va X1, X2. Hasta ahorita esto es lo que llevo. Cada uno de esos términos se reescribió, como pueden ver ustedes. Entonces, eso es lo que va. Pero el paso que sigue, que es el 3, pues ya no tiene mucho chiste, porque estas sumatorias se van a agrupar en la parte izquierda, porque suman 1, son convexas, etcétera, y van a quedar adentro, pues, las combinaciones de los extremos zetas que les tocan, y esas van a permitir definir las as que le tocan también. Entonces, estamos ya a un paso de eso. No sé si hacemos una pausa y volvemos o lo terminamos o qué hacemos. No sé, y a lo mejor para no perder continuidad, nada más lo termino. A ver, 19. Lo reescribo, que al cabo es muy sencillo, o sea, nada más voy a copiar esto. A ver, ¿dónde estoy? A ver, voy a llevarme esto, nada más la parte de arriba. Así, y me la voy a llevar a la nueva. Aquí está. Creo que no me lo llevé muy bien. A ver. Sí, porque, ok. Ahí está. Y correcto. Entonces, ya reescrito, ya al final. Al final, pues ya se ve nada más así, ¿no? Permítanme, voy a hacer esto. Voy a quitar esto. Voy a poner esto acá. Bueno, primero me robo esto de aquí. Lo traigo para acá. Esto lo quito. Esto lo quito. Me lo traigo para acá. Correcto. Ahí está. Esto, pues, si quieres, me lo llevo para allá. Ahí está. Correcto. Bueno, ahorita arreglo estos igual. Pero bueno, ya está ahí. Ya está ahí las equivalencias que hemos obtenido para las regiones de modelado que hemos obtenido. Aunque vuelvo a repetir, la región de modelado no les debe de preocupar para escribir la equivalencia algebraica, porque eso es equivalente dentro y fuera de la región. Eso les debe de preocupar solamente para la convexidad.
La convexidad sí se cumple estrictamente solo en la región de modelado. Correcto, entonces es esto, y ahora ya voy a poner esto es igual a sumatoria, desde I1 igual a 0 hasta 1, de sumatoria, desde I2 igual a 0 hasta 1, de sumatoria, desde I3 igual a 0 hasta 1, de una matriz que va a tener 0, Z1 y 1 más Z, 3 veces Z2 y 2. Me faltan las Pero, W. claro, faltan las Ws, por supuesto. Por supuesto. Y sí, cholo, por supuesto. En fin. Evidente. En fin, ahí está, es W. Sí, mi ex asesor de maestría era colombiano, señor Cortés. ¿Sí? Ah, ¿cómo se llama? Sí, aunque insiste, aunque ahora no sé qué problemas le dieron algunos bastardos que él insistía en decir que no, en probar que tenía el pasaporte mexicano, no sé por qué lo molestaron con algo, pero alguna vez lo molestaron. Él era Edgar Sánchez Camperos, es todavía, y está trabajando en Simvestab de Guadalajara, y él es originario de Bucaramanga. Ya. Sí, fue mi asesor de maestría. Pero me voy a cambiar, espérame un segundito, salgo y vuelvo a entrar, que es que me está aquí generando un ruido feo. Bien. Sí, él era mi asesor de maestría. Entonces, fíjate, ya quedó muy sencillo esto. Esto es menos un medio, Z2 y 2, y menos un medio, Z3 y 3. Y ya está. Y estas cosas que están aquí no son otras que las As de las que hablábamos. ¿Y cuántas de ellas vamos a tener? Pues tantas como índices. De hecho, esto no sé dónde moverlo, supongo que acá. Esta de aquí es A I gorda, porque esa I gorda, acuérdense que es una peupla, o sea, es I1, I2, I3, ¿no? Entonces ahí tenemos 8 posibles As, y esto todo completo es lo que se denominaba como W I gorda de X, que es el producto de esas Ws, y esta suma es lo que se puede escribir como sumatoria de I gorda en el conjunto de bits de 3 elementos, ¿no? Entonces, y me falta el X, claro. O sea, el estado X1, X2 aquí, que por supuesto pues es X, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes la reescritura convexa de ese sistema, y nosotros, así como hice un simplify ahorita para verificar que diera equivalente, pues vale la pena que en unos momentos más nos metamos en MATLAB, escribamos esta expresión de aquí, que es el original, y le restemos esta expresión horrible de acá, que fue la que obtuvimos, y obviamente si todo está en orden, esa simplificación debería dar 0, ¿no? Entonces, pues eso, ya, ahora sí, después de la pausa y volvemos, ¿no? Doctor, una última pregunta. 20 minutos, ok. Muy bien. Sí, creo que hay algunas preguntas. Sí, Nada, doctor. déjame ver. Sí, dime. Sí, una última. O sea que ya con esas ASUI, ahí estamos visualizando ya ese polítopo, ¿cierto? Para ese espacio de Rendón, ¿cierto? Eso es Gracias. cierto, eso es cierto. Ahí tenemos efectivamente un politopo de 8 vértices. En efecto, no sé, digo, la representación no sería muy cómoda, pero aquí tendría una A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, y los distintos vértices pues se alcanzarían con este producto, y ya sería, claro, una interpolación o suma convexa de ellos, ¿no? O sea, esto sería como esto le llaman politopo, efectivamente, sobre todo desde el punto de vista, digamos, geométrico en el espacio de las H's. O sea, ¿De dónde sale que son 8 vértices, doctor? Lo de vértices viene del hecho de que te imagines
una representación en el espacio de las Ws, solo hay 8 posibles, y que te des cuenta de que cuando una de ellas vale 1, por ejemplo, si W000 vale 1, quiere decir que todas las demás valen 0, y quiere decir que llegaste a la representación del A sub 0, A0,0,0. Ah, ok, Estas dos porque es 2 a la 3, ¿no? Son los dos Sí, bits. aquí usé índices inadecuados, así es, porque aquí debería decir 000, aquí debería decir 001, Ya. aquí se debería decir, sí, correcto, entonces aquí 010, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque ese renombrar índices de 1 a 8 se corresponde a lo que en Takagi Sugeno le llamaban las H's, o sea, todo esto era una sola suma con un nuevo índice que iba desde 1 hasta 8, porque ahora sí eran todas, y aquí venía un HI, que era estos productos, ¿no? Que no es exactamente el WI gorro, porque este tiene otros índices, está acomodado diferente, pero no es difícil hacer la equivalencia, ¿no? Entonces, pero bueno, esta notación de Ws es un poco más cómoda para otros fines, que ya discutiremos, pero esa es la representación, por eso se dice politopo de eso, porque pues lo estamos viendo en ese espacio de las H's o de las Ws, ¿no? ¿Sí? Bien, bueno, pues volvemos con más en unos momentos, 20 minutos.